Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Que Dios les bendiga a cada uno de nosotros y espero que todos estén contentos en casa. Ahora ya estamos en toque de queda, 6:30. Todos nosotros deberíamos estar en casa. Espero que cada uno de ustedes tenga buena salud ahora que todavía este virus, la enfermedad coronavirus, no haya llegado a ustedes. Y esta noche vamos a hablar otra vez de la Biblia y un poco de Jesucristo, una frase que él dijo antes de ser crucificado. Era en la misma semana, unos días antes de ser crucificado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad que tenemos acá para abrir otra vez tu palabra, para estudiar tu palabra. Enséñanos de tu palabra, guía mi lengua esta noche también, y que seas glorificado en todo. Pedimos también que la transmisión siga sin problemas, que no haya problemas con el internet o con estos programas en mi computadora y las cámaras. Para tu gloria, para que el nombre de Jesucristo sea levantado sobre todo nombre. En su nombre oramos. Amén. Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Voy a leer versículo 27. Este es probablemente en el mismo tiempo cuando como un día antes de que celebrara la Pascua con sus discípulos. El día antes de entrar en la celebración con sus discípulos, cuando él ya dijo, ya no voy a estar con ustedes, yo voy a morir. Cuando Judas salió, ustedes recuerdan unas de estas historias. Él todavía estaba en la ciudad en este versículo, pero era en esta misma semana, un día, tal vez 2 días antes de ser crucificado. Y dice acá, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Ahora está turbada mi alma. Esto es lo que Jesucristo dijo públicamente, no solo a sus discípulos, pero a otros que estaban allí. Ahora está turbada mi alma. Y después dijo, ¿y qué diré? Hay otra opción, hay una forma de escapar de esto. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Puedo buscar salvarme? ¿Puedo buscar ser libre de esto? Y él dice, más para esto he llegado a esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Vi un propósito por lo cual Jesucristo llegó a este mundo, llegó a esta hora de que hemos leído acá. Está refiriendo a su muerte, realmente, a este momento cuando Él va a hacer el sacrificio perfecto, cuando Él va a ser ofrecido en vez de nosotros, como propiciación, como el pago que satisface por completamente la justicia y la ira de Dios. Y ahora Él dice, está turbada mi alma. Está turbada mi alma. ¿Por qué estaba turbada su alma? ¿Por qué Él dijo eso? ¿Qué había en todo esto que puede ser tan horrible que Jesucristo, siendo Dios, dijo,
ahora está turbada mi alma. Yo creo que no fue porque estaba pensando en los azotes de los romanos, aunque sería horrible. Yo creo que no era por el asunto de que uno de sus discípulos iba a traicionarlo, aunque también este sería algo muy triste, doloroso. No creo que era por ser rechazado por su propio pueblo cuando él había llegado para salvar, pero los judíos, los israelitas, en general, rechazó a Jesucristo. Y este también sería difícil, sería horrible, pero creo que este no fue en la mente de Jesucristo tanto en este momento, en este versículo. Jesucristo, tenemos que recordar, sí es hombre, pero es Dios. Es 100% hombre, es 100% Dios. Y siendo Dios, podemos ir a otros versículos para mostrar, por ejemplo, Micaías 5:2, cuando dice que los días de Jesucristo son desde la eternidad. Él es eterno, sin principio. Podemos ir a Juan capítulo 1, versículo 1. Él era en el principio con Dios y Él era Dios. Es Dios eterno. Jesucristo es Dios eterno. No tiene principio. Es eterno. Es uno con Dios Padre. Y siendo Dios, siendo eterno, Él siempre existía. Siempre existía. Y por la eternidad pasada, Jesucristo, Dios Hijo, y su Padre, Dios Padre, tenía una comunión perfecta. Una comunión perfecta. Una comunión única, como ninguna otra comunión, ninguna otra relación que nosotros podemos realmente experimentar o entender. Estaba con su Padre desde la eternidad, siendo Dios mismo, como su Padre es Dios mismo, siendo uno con su Padre, como Dios, desde la eternidad pasada, sin pecar, sin hacer nada malo, sin hacer algo que puede avergonzar a su Padre, sin hacer una cosa que trae vergüenza a su vida. Este es Jesucristo. Pero Él sabía que iba a sufrir algo aún peor que los azotes de los soldados, aún peor que ser rechazado por su propio pueblo, aún peor que ser clavado a la cruz, físicamente digo, aún peor que ser entregado por su discípulo, aún peor que estas cosas. Estaba pensando en esta comunión rota que iba a sufrir, en este castigo de Dios mismo que iba a sufrir. Quiero leer unos versículos para ayudarnos a entender eso. Isaías 53. Tal vez algún día tengo que hacer un estudio sobre este capítulo, de todas las cosas que podemos ver en este capítulo, pero porque hay cosas muy maravillosas, pero esta noche no vamos a hacer todo esto. Pero quiero leer unos versículos, Isaías 53, y vamos a leer versículos 5 y 6. Mas Él, está hablando de Jesucristo, es una profecía. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo iba a sufrir grandemente. Y si leemos versículo 4 termina como eso. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por herido de Dios. Herido de Dios. No dice herido por los judíos, por los sacerdotes, por los romanos, por Pilato, por Judas, por cualquier otra cosa. Dice herido por Dios. Y después dice la razón. Nos dice la razón. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Mis rebeliones, tus rebeliones. ¿Ya? Él fue herido por Dios, ¿okay? Por nuestra culpa, nuestro pecado. Dice, molido por nuestros pecados. No solo es que murió, pero fue castigado fuertemente por Dios. Esta palabra, molido, que habla más aún que solo morir. Habla de un castigo fuerte que causa la muerte. Molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz. Podemos tener paz porque Él fue castigado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y termina versículo 6. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Jehová tomó mi pecado y lo puso sobre Jesús. Jehová tomó tu pecado de ti y lo puso sobre Jesús. Y Jesús llevó nuestra maldad, nuestra suciedad, nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra rebelión. Todo malo de nosotros, Jesús llevó en sí a la cruz. Y Dios lo hirió. Dios lo castigó. Dios lo molió. Dios lo mató como sacrificio nuestro. Ahora está turbada mi alma, clamó Jesucristo. ¿Podemos ver un poco por qué Él estaba clamando eso? Quiero ir a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Después de 2 Corintios, Gálatas, antes de Efesios, Gálatas, capítulo 3. Hemos hablado un poco de este versículo hace unos 2 miércoles, creo. Quiero leerlo otra vez acá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Dónde fue colgado Jesucristo? En un madero. Una cruz. Una cruz vergonzosa. Él fue hecho por nosotros maldición. Fue hecho maldición en mi lugar. Fue hecho maldición en tu lugar. Podemos entender eso. Jesucristo, Dios eterno, Dios todopoderoso, Dios perfecto, santo, desde el principio, viviendo en perfección,
Ahora fue hecho maldición, pero no por su culpa, por nuestra culpa, por nuestra culpa. En Segunda Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, ¿quién es? Es Jesucristo. Es el único que nunca pecó. Es lo que está diciendo acá. Que nunca pecó. No era parte de su vida. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fue hecho pecado. ¿Puedes imaginar eso por un momento? Que el Hijo de Dios, Dios siendo Dios mismo, Jesucristo, la imagen de Dios invisible, Jesucristo, puro, santo, hecho pecado. Hecho pecado. ¿Cuándo? ¿Dónde? En aquella cruz. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. ¿Fue posible para él, para pedir esta libertad, para pedir su propia salvación? No. Él vino por esa hora. Esa hora cuando él murió en aquella cruz. Esa hora cuando él fue hecho maldición. Esa hora cuando él fue hecho pecado. Cuando toda la suciedad del mundo fue cargado sobre él por su Padre. Y él llevó esto a la cruz por nosotros. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y quiero leer versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. Amigo, amiga, sé que hay unos que son católicos que están escuchándome en ese momento. La misa es un sacrificio nuevo de Jesucristo. Cada misa es otro sacrificio de Jesucristo. Este es horrible. La Biblia dice que Él murió una sola vez, fue ofrecido una sola vez. Tenemos que entender que realmente sufrió nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Él fue a la cruz con todo nuestro pecado y murió una sola vez. Una sola vez en aquella cruz. No es que muere otra vez y otra vez y otra vez. Él murió una vez para siempre. Y fue ofrecido, ¿por qué? ¿Para qué? Para llevar los pecados. Este fue su propósito, ofrecerse a sí mismo, llevando nuestros pecados a la cruz, donde Él pagó el precio, sufrió el castigo de su Padre.
Y Jesucristo clamó antes de este momento, antes de ese día: ahora está turbada mi alma. Creo que pensando en lo que iba a pasar en aquella cruz entre Él y nosotros y su Padre, donde Él va a recibir nuestros pecados, nuestra maldad, y su Padre iba a abandonarlo. Recuerda que Jesucristo clamó de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Este fue el clamor de Jesucristo cuando dijo, este fue el dolor de su alma cuando dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora he venido. Él sabía que no había otra forma para salvarnos. Él sabía que iba a pasar en la cruz entre Él y su Padre. Él sabía que en ese momento la comunión perfecta entre ellos iba a ser rota. Él va a ser abandonado por su Padre. Él va a ser castigado bajo la ira de un Dios santo, de su Padre. No por su propia culpa, pero por mi culpa y tu culpa. Y por eso clamó: ahora está turbada mi alma. Tengo una pregunta. ¿Tu alma? ¿Tu alma está turbada? ¿Se turba tu alma cuando hay pecado en tu vida? Cuando hay algo, una mentira pequeña, ¿se turba tu alma? Porque Jesucristo, pensando en tu pecado, dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos la gente en general realmente? La gente sigue viviendo en su pecado cada día, sin turbar su alma. Y es tu pecado, no es de Jesucristo. Es tu pecado, es mi pecado. Deberíamos turbarnos cuando hay pecado en nuestras vidas. Deberíamos turbarnos cuando hay pecado en nuestras vidas. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer desde versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos el Dios vivo. ¿Se turba tu corazón, tu alma cuando te pecas? ¿Cómo está tu alma? ¿O sigues viviendo en tu pecado?
Mira, acá ahora ya estamos en Semana Santa. Y cuando realmente podemos decir para los peruanos y muchos otros países del mundo, ¿cuándo comienza la celebración de la Semana Santa? Comienza con una fiesta que se llama Carnaval. Para prepararnos para la Semana Santa. ¿Qué es carnaval? ¿Borrachera? ¿Podemos tener carnaval sin la borrachera? ¿Es posible? No. Ustedes saben eso. No. No es posible. Es uno y lo mismo. No podemos tener carnaval sin la borrachera. ¿Qué más sucede? La fornicación y la inmoralidad. Este es para prepararnos para la Semana Santa. Vamos a pecar para prepararnos para la Semana Santa. Y no solo eso, comenzamos a llevar a estos ídolos. Son ídolos. Tenemos que hablar muy claramente. Sé que unos van a ser ofendidos, pero deberíamos pensar en eso. Estas imágenes son ídolos. No hacen nada. Hecho por hombre, hecho por mano. No tienen corazón, no tienen alma, no tienen ojos para ver. Tienen ojos, no pueden ver. Tienen orejas, no pueden oír. Tienen boca, no pueden hablar. Tienen pies, no pueden caminar. En vez de todo eso, ellos siempre están llevados de un lugar a otro lugar porque no tienen ningún poder. Son ídolos y tenemos que entender eso. ¿Y esta es la forma de prepararnos para la Semana Santa, para pensar en la resurrección de Jesucristo? No, por favor, no. Y hay cristianos que cuando estas fiestas vienen, ellos van para participar en estas fiestas. ¡Qué horrible! Y comienza la borrachera, la fornicación y la idolatría. Y estamos preparándonos para la Semana Santa. Dios está agradado en eso. Agradado. Dios está agradado en eso. Yo creo que no. Jesucristo, pensando en nuestro pecado, dijo, pensando en lo que iba a sufrir llevando nuestro pecado, dijo, ahora está turbada mi alma. Y muchos se preparan para la Semana Santa por pecar. Por pecar. Y este no agrada a Dios. Este es un insulto a lo que Jesucristo hizo por nosotros, llevando nuestros pecados a la cruz. Y la persona que dice, yo voy a prepararme por la Semana Santa, por ir a carnaval, y ya está allí en esa idolatría con este árbol. Es horrible. Está allí con toda su cerveza. No está agradando a Dios. Está insultando a Dios. Entrando en el pecado, el mismo pecado que Jesucristo llevó a la cruz. ¿Y qué dice Hebreos? Dice acá, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay nada más. Si uno va a rechazar realmente qué es el sacrificio de Jesucristo porque quiere seguir en su pecado, no hay otro sacrificio. Solo hay el infierno. Por favor, arrepiéntete. Y busca a Dios. Que tu alma esté turbada ahora mismo por tus pecados.
No digo eso con el propósito de ofender a personas. Digo eso porque este es el mensaje de la Biblia. Y la salvación es en Jesucristo. Pero ¿qué vale la salvación en Jesucristo si una persona quiere seguir su pecado? Uno tiene que arrepentirse de su pecado. Uno tiene que entender que el pecado no agrada a Dios nunca. Sea cristiano o no, el pecado nunca agrada a Dios. Y el pecado no en que alguien no se arrepiente es realmente un insulto al sacrificio de Jesucristo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, un Dios que castigó a su Hijo por ti. Un Dios que tomó tu pecado y lo puso sobre Jesucristo. Y castigó a Jesucristo en tu lugar para darte vida eterna. Este Dios es el Dios vivo acá. Y si alguien realmente está pisoteando el sacrificio de Jesucristo, como dice en este pasaje, ¿Dios va a tener misericordia en el día de juicio de tal persona? No, ninguna cantidad de buenas obras van a ayudar, van a salvar a la persona en ese día. Y solo quedará el infierno. Jesucristo dijo, está turbada mi alma. Y mi pregunta es, ¿y tu alma? ¿Tu alma está turbada? Por favor, que se turbe tu alma cuando hay pecado. Que se turbe mi alma cuando hay pecado en mi vida. Que no podemos vivir en paz con pecado. Que no seguimos pecando diariamente. Que no sigamos en eso. Que hay una actitud de arrepentimiento en cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas, buscando la santidad, buscando a un Dios santo en nuestras vidas. Jesucristo, estando turbado en su alma, seguía adelante a la cruz, porque me ama, porque te ama. Sufrió este castigo, porque me ama, porque te ama. Tenemos que realmente confiar en Él. Tal vez es una bendición. Esos días acá en Perú no vamos a tener la oportunidad de salir a la calle el jueves ni el viernes para las fiestas normales de esa época. Tal vez es mejor. Va a darnos unos momentos más para considerar lo que Jesucristo hizo por nosotros, en vez de nosotros, en nuestro lugar, en aquella cruz. Tal vez puede darnos un poco más oportunidad, seriamente pensar, considerar nuestro pecado, examinar
examinarnos a cada uno. Yo a mí, tú a ti. Examinar nuestras vidas, examinar nuestra alma, nuestro corazón. ¿Estamos rechazando o estamos aceptando el sacrificio de Jesucristo? ¿Estamos burlándonos del sacrificio de Cristo por entrar en borracheras en el nombre de Dios por estas fiestas? ¿O estamos buscando realmente agradar a Dios con nuestras vidas? ¿Tu alma se turba en el pecado? Espero que sí.